Revelado, increíble verdad detrás de la niñera acusada. Los gemelos sorprenden al mundo. En un pequeño vecindario de México, donde los mariachis llenan el aire con sus melodías y las risas de los niños resuenan en el parque, Mariana se presenta como una figura emblemática. A sus 30 años, es la niñera que todos admiran, siempre con una sonrisa, cuidando de sus hermanos menores y de su madre enferma, una lucha diaria que lleva con dignidad. Pero un día, todo cambia. Una sombra de injusticia se cierne sobre ella cuando la madre de los gemelos, a quienes cuida, la acusa de robo. Este revés la convierte en el blanco de murmullos y desconfianza, poniendo en jaque su reputación y la seguridad de su familia. Los gemelos, Manuel y Sofía, están desgarrados. Han crecido sintiendo un cariño profundo por Mariana, viendo en ella más que una niñera, sino una madre y amiga. La angustia les invade, no puede ser que la mujer que siempre les ha mostrado amor y cuidado haya hecho algo así. Mientras los adultos del vecindario se dividen, algunos defendiendo a Mariana y otros dejándose llevar por el ruido de la acusación, Manuel y Sofía se sienten atrapados entre lealtades. No podemos dejar que esto siga así, dice Manuel, sus ojos llenos de determinación. Sofía asiente sintiendo el peso de la injusticia. El amor por Mariana se convierte en su motor. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los niños se sientan en un banco del parque, las nubes flotan sobre ellos mientras el sonido de las risas se mezcla con el eco de sus pensamientos. Necesitamos pruebas, dice Sofía, su mente brillante buscando soluciones. Así, enraizados en un sentido de justicia, comienzan a reunir evidencia. Con cada paso descubren no solo un camino hacia la verdad, sino también la hipocresía que rodea su comunidad. La conversación se vuelve intensa y secreta, y comienzan a entender que hay más oculto tras la fachada de perfección. El clímax llega cuando logran grabar a la verdadera ladrona, una amiga de la madre de los gemelos, motivada por la envidia. En medio de la revelación, la preocupación se apodera de los niños. ¿Cómo presentarán esta evidencia sin desencadenar más rumores y poner en peligro la amistad? La presión se siente como una losa sobre sus jóvenes corazones, la tensión aumenta, y el día de la reunión comunitaria se acerca, donde todos se reunirán para escuchar la historia. Mariana, ya misma un ejemplo de fortaleza, resplandece con esperanza a través del miedo. Pero ¿podrán Manuel y Sofía hacer que la verdad salga a la luz y liberar a su querida niñera de las sombras de la injusticia? El futuro de Mariana y la comunidad pende de un hilo, y los niños se ven obligados a enfrentar la mayor batalla de sus vidas. ¿Conseguirán reunificar su mundo, o la división será su legado? El día de la reunión comunitaria amaneció con un cielo claro, aunque el corazón de Manuel y Sofía estaba nublado por la ansiedad. Las calles estaban llenas de gente que discutía en voz baja, algunos aún murmurando dudas sobre Mariana. La tensión era palpable, como un hilo estirado a punto de romperse. Los gemelos sabían que este era el momento definitivo. Mientras caminaban hacia la plaza del vecindario, el hecho de que estuvieran por revelar la verdad era un alivio, y a la vez un peso. Sofía miró a su hermano, sus ojos reflejaban la mezcla de miedo y determinación. Recuerda, todo lo que hacemos es por ella, le recordó, intentando calmar su propio corazón que latía con fuerza. La plaza estaba llena. Adultos y niños ocupaban cada rincón, comenzando a murmurar cuando la madre de los gemelos se presentó en el centro, mostrando una confianza forzada. No sé cómo esto pudo pasar, pero Mariana ha traicionado nuestra confianza. Su voz resonaba, sacudiendo corazones. Sofía sintió que el aire se les escapaba. No podemos permitir que siga así, murmuró Manuel apretando su mano. Y así, con el apoyo de su hermana, se abrieron paso entre la multitud, decididos a que la verdad prevaleciera. Al llegar al centro, miraron a los rostros conocidos. Algunos mostraban desprecio, otros dudas, e incluso algunos parecían estar incómodos con la situación. Manuel respiró hondo antes de hablar. Estamos aquí para defender a Mariana, declaró, su voz firme resonaba entre los murmullos. Sofía tomó la palabra, apoyándose en la valentía de su hermano. Nadie debería ser juzgado sin pruebas. Todo lo que tenemos son rumores, y los rumores son un veneno. Su mirada fija, desafiante a la madre de los gemelos, que se sonrojó de rabia. Justo cuando la multitud comenzaba a inquietarse, Sofía alzó su teléfono.
Grabamos lo que realmente pasó, aquí está la verdad, dijo mientras pulsaba reproducir. La grabación estalló en la plaza, resonando con las risas burlonas de la amiga de su madre. Se mostró claramente la manipulación, y las caras de la multitud cambiaron lentamente, confusión dando paso a incredulidad. Manuel sintió la energía cambiar. Esta es la verdadera ladrona, y lo que ustedes pensaron de Mariana fue un malentendido. Las miradas se transformaron. Algunos empezaron a murmurar, ¿es cierto? ¿Mariana jamás haría eso? La madre de los gemelos intentó interrumpir, pero la multitud la ignoró. Todos estaban hipnotizados por la verdad que resplandecía ante ellos. La vergüenza y la culpa comenzaron a manifestarse en varios rostros. La madre de los gemelos, ahora con rabia y miedo dominando su espíritu, dio un paso atrás. Podemos arreglar esto, solo hay que. Su voz tembló, pero ya era demasiado tarde. Un grito surgió entre la multitud, ¿por qué no creíste en ella? Sofía sintió un ímpetu gigantesco en su corazón. Mariana es una mujer buena. Es tiempo de pedir disculpas. No podemos dejar que el rencor nos divida. La multitud, poco a poco, comenzó a unirse en torno a estas palabras como si plantas hambrientas recibiendo agua por primera vez. Observando a su madre, Manuel dio un paso al frente. La justicia debe ir de la mano de la verdad. Nadie merece ser juzgado sin fundamento. Mariana es familia para nosotros. La madre de los gemelos, ahora con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de lo lejos que había ido. Pero antes que pudiera formar palabras de disculpas, una figura emergió de la multitud. Era Mariana, pálida pero firme, sus ojos reflejaban la tristeza y la fortaleza. Mariana, susurró Sofía, incapaz de contener la emoción mientras la comunidad la miraba. ¿Podría la indomable esperanza de la niñera ser suficiente para sanar estas heridas? El silencio se extendió como un manto, todos con la mirada fija en Mariana, que había sido la luz en la vida de tantos. Uno de los niños pequeños del barrio gritó, Mariana, eres la mejor, y eso fue un eco en la plaza, mientras las emociones comenzaban a liberar tensiones, pero entonces, cuando parecía que la verdad había triunfado, un estruendoso aplauso interrumpió el ambiente y todos giraron inquisitivos. Un personaje inesperado apareció. ¿Quién sería esta persona y qué revelaciones traería consigo? La multitud se separó para dar paso a la figura con una presencia inquietante. Era doña Clara, una anciana que había sido el pilar de la comunidad durante décadas. Siempre había tenido una palabra amable para todos, pero también poseía un poder de observación afilado como un cuchillo. Su andar lento y seguro arrastraba la atención, y entre sus manos, sostenía un viejo libro de registros, el cual susurraba historias pasadas que muchos preferían olvidar. Un momento, dijo doña Clara con voz clara y profunda, haciendo que el murmullo en la plaza se detuviera instantáneamente. Todos la miraban, expectantes. He estado guardando esto por mucho tiempo. La verdad debe ser contada. Abrió el libro y comenzó a hojearlo lentamente, como si cada página fuera una revelación que el viento no debía llevarse. Mariana, continuó, mirando a la joven con ojos llenos de historia, no solo es una niñera. Ella ha sido una madre para muchos de ustedes, una hermana para los que la conocen. Doña Clara levantó la vista, su mirada se posó sobre la madre de los gemelos. ¿Recuerdas cuando tu hija se perdió en el parque? Fue Mariana quien la encontró. Sofía y Manuel intercambiaron miradas, sintiendo que las palabras de la anciana resonaban en sus corazones. Doña Clara siguió hablando, recordando momentos en los que Mariana había estado a su lado como un faro de luz en la oscuridad. Su voz crecía en fuerza, inyectando confianza en la comunidad que por un momento se había dejado arrastrar por la sombra del miedo. Cuando comenzó a circular el rumor, sentí un escalofrío, Clara dijo, cerrando el libro y apoyándolo en su cadera. Rápidamente me di cuenta de que su hija, la amiga de la madre de estos niños, era la instigadora. No era solo una broma, era un ataque directo con un plan bien elaborado detrás. De pronto, la plaza sintió un cambio palpable, la confusión daba paso a la furia y la rabia. Una mujer mayor del público gritó, «No puede ser. ¿Cómo pudimos ser tan ciegos?». Otros comenzaron a murmurar, preguntas llenaban el aire como palomas asustadas. Doña Clara, viendo el impacto de sus palabras, sonrió suavemente. No se dejen llevar por la mentira. Mariana ha salvado hogares, ha reunido familias. La verdad no necesita gritar, siempre encontrará su camino a la luz. Las lágrimas empezaron a brotar en los ojos de varios en la multitud. Sofía sintió que el nudo en su pecho se deshacía, reemplazado por un rayo de esperanza. Manuel dio un paso al frente, su corazón ardiendo de determinación. Entonces debemos alzar nuestra voz.
No solo para defender a Mariana, sino para proteger lo que es justo y verdadero. La gente alrededor comenzó a asentir, el clamor se hacía más fuerte. Queremos justicia. Queremos perdón, resonó en ecos en la plaza. La madre de los gemelos, ahora pálida como un lienzo, comenzó a retroceder, abrumada por las verdades que emergían. Sofía sintió que el momento estaba cerca. Mariana, ¿cuánto tiempo te hemos hecho sentir sola? Se volvió hacia ella, sus ojos brillando con compasión. No solo luchamos por tu reparación, sino también por nuestra unidad. Todos merecemos ser escuchados. Al instante la multitud se unió en un clamor colectivo. Las banderas del amor y la justicia ondeaban al viento, como si la comunidad misma comenzara a derribar muros invisibles. Pero el aire se tornó espeso de repente, como si presagiara un nuevo desafío. Justo entonces, un grito rompió el bullicio: «Espera, no es así, no puedes hacer esto». La figura de la amiga de la madre de los gemelos emergió con desesperación, sus ojos llenos de pánico. «Yo puedo explicarlo todo». El ambiente se paralizó nuevamente, todos conteniendo la respiración. ¿Sería capaz de arruinar el momento justo cuando la luz empezaba a brillar sobre la verdad? La atención se centró en ella nuevamente y la plaza sintió que el destino de todos pendía de un hilo. ¿Qué más sorpresas esperaban? La joven amiga de la madre de los gemelos, Clara, se plantó firme en medio de la plaza, sus ojos desbordando una mezcla de miedo y una determinación inesperada. «Escuchen, ustedes no entienden. No quise lastimar a nadie. Solo estaba tratando de ayudar a Laura», su voz temblaba, pero había una chispa de resolutiva desesperación. Ella sabe cosas sobre Mariana. Cosas que la implicarían». El murmullo que había ido creciendo poco a poco se ahogó en un silencio helado. Sofía sintió como el aire se hacía denso, el pánico comenzaba a vibrar en sus venas. ¿Qué significaba eso? La madre de los gemelos dio un paso hacia adelante, su mirada fija en aquella chica que parecía perderse en la magnitud de su propio relato. Ayudar a Laura, como su voz era suave, pero cargada de interrogantes. «Por favor, déjenme aclarar. Laura y yo escuchamos cosas». Mariana estaba en situación comprometida. No podíamos dejar que la comunidad se enterara de todo, así que decidimos porque queríamos protegerla. Clara comenzó a aclarar, pero sus palabras fueron interrumpidas por la agitación en la plaza. ¿Protegerla? «¿O protegerte a ti?», vociferó un hombre de la multitud, rompiendo la tensión. Esto provocó un efecto dominó. Los murmullos se volvieron una melodía caótica de acusaciones y especulaciones, como si el viento soplara en contra de la vulnerabilidad que se había construido. Doña Clara lanzó una mirada intensa hacia la chica. «¿De qué hablas? ¿Qué significa esto? ¿Estás diciendo que hay algo más que desconocemos?», preguntó, su voz recorriendo la plaza como un rayo de fibra de acero. La anciana sabía que algunas verdades eran más dolorosas que cualquier mentira, y si Clara era la clave, debía despejar todas las sombras. Los ojos de la joven se llenaron de lágrimas, y en un impulso casi involuntario, se acercó un paso más. Mariana tuvo que hacer un trato para proteger a Laura de ciertos rumores. Teníamos miedo de que la comunidad arremetiera contra ella. Gran parte de lo que dijeron era cierto, pero también estaba lleno de mentiras. La voz se quebró en el aire, resonando en el pecho de todos. Manuel, que había estado decidido desde el inicio, sintió que sus entrañas se retorcían. La verdad tenía muchas capas, y empezar a desentrañarlas podría significar arriesgarse más de lo que estaba dispuesto. ¿Pero qué tipo de acuerdo? ¿Qué pasa si defendemos a Mariana, y resulta que todo es verdad? Las palabras de Manuel colaron sus preocupaciones en medio de la multitud, sembrando más dudas. Sofía se dio cuenta de que su voz temblaba. ¿Es posible que todo esto esté diseñado para dividirnos, para que desconfiemos unos de otros? ¿Pero cómo sabemos lo correcto? La tensión era palpable, una línea que separaba amistad de traición, verdad de mentira, amor de desconfianza. En medio de esta tormenta emocional, Mariana, que había permanecido en un rincón, dio un paso hacia adelante. Sus ojos brillaban con preocupación, pero había una resolución renovada en su postura. «No hay secretos que no se puedan romper. Si realmente quieren saber qué sucedió, estoy aquí dispuesta a hablar». Su voz resonó con fuerza, y un silencio reverente se apoderó de la plaza. Los murmullos comenzaron a desvanecerse a medida que todos se giraban hacia ella. Habían llegado al clímax de este dramático episodio. La veracidad de sus palabras parecía estar al borde de una revelación que podría cambiar todo. Justo cuando parecía que Mariana iba a contar su historia, una nueva figura apareció entre la multitud,
con una sonrisa escalofriante que prometía más sorpresas. ¿De verdad creen que Mariana es la única con secretos? Todos en la plaza sintieron que el mundo se congelaba un instante. La incertidumbre llenó el espacio, y una nueva pregunta surgía en el aire. ¿Quién era esa persona? ¿Qué secretos ocultaba que podrían cambiar la dinámica de toda la comunidad? La figura misteriosa se acercó lentamente, su andar era cauteloso pero seguro, como si cada paso tuviera un propósito oculto. Su rostro, parcialmente cubierto por la sombra de un sombrero, no impedía que sus ojos destilaran una confianza perturbadora. La plaza, que había sido un hervidero de dudas y tensión, se transformó en un mar de murmullos curiosos. «Hola a todos», dijo con una voz melodiosa que reverberó por los rincones de la plaza. «Soy Antonia, amiga de Laura y, más importante, testigo de todo lo que ha sucedido con Mariana». Con cada palabra, la multitud se agolpaba más y más, ansiosa por escuchar su historia. «¿Testigo de qué?», lanzó alguien desde el fondo, entrechocando incredulidad y enojo. Antonia sonrió, y en esa sonrisa había un destello de desafío. «Testigo de un trato que apenas comienza a rasgar la superficie de esta historia». Laura y Mariana las vi juntas, hablando en secreto, pactando una salida para sus problemas. Pero hay más. Comunidad nunca entendió completamente las consecuencias de esos secretos guardados. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Antonia parecía saber cosas que nadie más podía. La mirada atenta de los presentes se centró en ella, expectantes. «Vamos, habla ya», gritó un hombre claramente frustrado por los juegos de palabras. Antonia se rió suavemente, un sonido que resonaba con ironía. «Claro, la verdad va a doler. Mariana ha sido el blanco, pero todos hemos olvidado a los otros afectados. Laura no es tan inocente como parece. Ella no solo escuchaba, era parte de este lío desde el principio». La presión aumentaba. Todos se miraban, preguntándose si lo que Antonia decía era solo otro intento de desviar la atención o una revelación necesaria. Clara dio un paso adelante, sus ojos fijos en Antonia. «¿Por qué deberíamos creerte?» «Solo eres una extraña porque tengo pruebas», interrumpió Antonia, su voz se alzó por encima del murmullo. «Y no hablo de rumores. Hablo de grabaciones que documentan el miedo y las promesas que Mariana no pudo cumplir. Eso es lo que se esconde detrás de esta historia». El aire se volvió espeso. Manuel intercambió miradas con Sofía. La posibilidad de que las revelaciones de Antonia fueran ciertas e incluso más peligrosas de lo que imaginaban hizo que su corazón se acelerara. «¿Dónde están esas grabaciones?», preguntó Manuel, su tono presionante. «Fácil de decir, pero muy difícil de encontrar», respondió Antonia, su voz casi un susurro. «Están en un lugar que solo Mariana conoce y quizás no se atreva a compartir. Pero estoy dispuesta a ayudar, si están dispuestos a escuchar la verdad completa sin reservas». Mariana, que había estado callada, empujó a la multitud con su presencia. «No necesito sus ayudas. Esta historia es mía, y yo seré quien la cuente. Nunca esconderé lo que soy, ni lo que he hecho». «Pero ¿y tú, Antonia? ¿Qué te hace pensar que tú eres la solución aquí?» Un nuevo enfrentamiento comenzó a formarse. Las miradas estaban ahora divididas. ¿Era Antonia la villana, una competencia que solo buscaba su protagonismo, o realmente era la portadora de verdades ocultas? «Es un juego peligroso, Mariana», continuó Antonia con un tono casi amenazante. «Porque si sacamos a la luz la verdad, ya no habrá vuelta atrás. Tanto tú como Laura deberán enfrentar las consecuencias de sus decisiones. ¿Estás lista para ello?» La plaza vibraba con el rechazo y el miedo. Sofía sintió la desesperación en su pecho, la incertidumbre del futuro ganando terreno. En un giro que nadie esperaba, Juan, uno de los gemelos, se acercó a su madre. ¿Y si todos fuésemos parte del problema? ¿Y si la verdadera historia es que cada uno de nosotros tiene algo que ocultar? Las palabras de Juan volaron por la plaza, un eco que resonó en el alma de los presentes. Ahora la comunidad no solo tenía que enfrentar las historias de otros, sino que también debían mirarse en el espejo de sus propias verdades ocultas. Mientras todos se debatían entre sus propios secretos y los que estaban por revelarse, un profundo silencio se apoderó del lugar. Antonia sonrió, sabiendo que la tormenta acababa de empezar. ¿Podría la plaza soportar la carga de sus verdades, o se volvería un terreno de divisiones irreparables? La respuesta estaría por llegar, y todos la recibirían sin estar preparados para lo que significaría. El murmuro en la plaza parecía elevarse con la brisa, mezclando voces llenas de miedo con un aguijón de curiosidad.
Los rostros de los presentes reflejaban confusión y un creciente desasosiego. Antonia, al notar el impacto de sus palabras, se permitió un momento de reflexión. Era el instante que unía su propio destino al de aquellos que la rodeaban. Mariana se mantuvo firme, pero en su interior, la mezcla de vulnerabilidad y desafío se agolpaba. Se sentía expuesta, como si cada uno en la plaza pudiera penetrar las capas de su defensa con solo mirarla. La tensión era casi palpable. «Puedo defenderme», dijo con voz fuerte, desafiando el silencio. «Sé lo que he hecho y no dudaré en recordarlo si es necesario, pero no permitiré que esta historia se convierta en un espectáculo». Clara, aún incrédula, insistió. «Pero Mariana, ¿qué tal si Antonia tiene razón? ¿Y si hay más en juego de lo que sabemos?». Su pregunta resonó en el aire, plantando una semilla de duda en los corazones de muchos. Sofía se apretó las manos, buscando consuelo entre sus propios pensamientos. ¿Cuántas historias se entrelazaban en esta maraña de secretos? Se dio cuenta de que la comunidad debía enfrentar algo más grande que la enemistad entre Laura y Mariana. Era un espejo que demostraba cuán frágiles eran los lazos que habían tejían. Juan hizo un paso al frente, la mirada fija en su madre. «Lo que importa es la verdad, mamá. ¿Estamos listos para enfrentarla, sea cual sea?». Su voz, a pesar de su juventud, sonaba decidida y clara. Era un recordatorio de que los niños, sin las cargas de los adultos, a menudo veían lo que era más obvio. Antonia, observando el momento, supo que había golpeado un nervio. «No estoy aquí para hacerlos caer. Estoy aquí porque creo que esta comunidad merece la verdad. Todos ustedes merecen la oportunidad de sanar y aprender». Los murmullos crecieron, dispersos entre quienes sentían miedo y aquellos que deseaban justicia. Manuel, sintiendo la presión de todas las miradas, protestó: «¿Y qué hacemos con esto? Si de verdad hay grabaciones que lo demuestran, debemos saber la verdad por completo. No podemos sumirnos en la oscuridad de nuestro silencio». La mirada de Sofía se volvió hacia Manuel. Había un brillo de comprensión en sus ojos. Tal vez la verdad necesita ser contada, pero con un sentido de unidad, no de culpa. Si somos parte del problema, debemos ser parte de la solución. Un momento de silencio profundo se instaló entre los presentes porque, por primera vez, las palabras de Sofía resonaron fuertemente en el corazón de cada uno. La idea de que todos, de alguna manera, eran responsables, marcó el inicio de un nuevo camino. ¿Pero cuál sería el costo de este descubrimiento? Antonia observó la reacción, sintiendo que cada segundo era crucial. La verdad debería ser un faro, no una tormenta. Pero depende de ustedes decidir cómo manejarla. En ese mismo instante un sonido que cortaba el aire resonó desde el fondo de la plaza. Todos giraron la cabeza, expectantes y aterrorizados. Era un dron que con su zumbido constante flotaba sobre ellos. Los murmullos se transformaron en gritos de sorpresa. ¿Quién había enviado ese dron? Era una grabación. Mariana, con el rostro estratégicamente enmarcado por sombras y luces, no pudo evitar pensar que el tiempo se había acabado. De repente el juego de secretos se convertía en una realidad inminente. Las miradas se volvieron aún más inquietas, y en el fondo de su corazón, la chispa de un nuevo pánico la atravesó. ¿Qué habría en ese dron? Y más importante aún, ¿qué harían todos ellos con lo que estaba a punto de revelarse? La plaza, ahora electrificada por la incertidumbre, exigía respuestas. La verdad se acercaba y con ella, un nuevo giro inesperado estaba a punto de desenmascararse. La tensión en la plaza era palpable como un hilo a punto de romperse. Los murmullos se entrelazaban con el zumbido del dron, creando una orquesta de inquietudes que resonaban en los corazones de los presentes. Juan, con su joven valentía, apuntó al dispositivo volador con el dedo y gritó: ¿Y si está grabando? ¿Qué hará si se encuentra con algo que no queremos que salga a la luz? Antonia, con el pulso acelerado, sabía que no podía dejar que el pánico se apoderara de todos. Con una autoridad inusitada, clamó: «Silencio. Escuchen. Si este dron pertenece a alguien que busca la verdad, entonces debemos estar preparados para enfrentar lo que se hable». Las miradas se cruzaron, llenas de miedo, pero también de una inquietante expectación. El dron descendió lentamente, llevándose consigo toda la respiración contenida y dejando a su paso una atmósfera pesada. Al aterrizar, un pequeño flash rojo comenzó a parpadear. Sofía, con una creciente inquietud, se dio cuenta de que la situación había pasado de ser una simple conversación a un acto potencialmente revelador. «¿Creen que pueda haber pruebas ahí dentro?», susurró Clara, con la mirada fija en el dron. La mayoría asentía, algunos con la cabeza gacha, otros con el deseo de saber más. Mariana,
aún sintiendo el escozor de las palabras de Antonia y la presión de su propio pasado, levantó la vista. No podemos permitir que esto nos divida más. Si hay algo que se va a revelar, necesitamos enfrentarlo juntos. La convicción en su voz empezó a calmar los temores que se amontonaban. Entonces, del dron se deslizó un pequeño dispositivo que cayó suavemente al suelo como una pluma. Todos se acercaron con cautela, expectantes. El ambiente parecía cargado de electricidad. Antonia se agachó y recogió el dispositivo. La pantalla mostró una grabación que empezaba a cargar, y un silencio sepulcral se apoderó de la plaza. Los ojos se centraron en Antonia, las manos sudorosas, los corazones latiendo. Cuando la grabación se inició, una serie de imágenes comenzaron a reproducirse. En ellas la comunidad aparecía luchando, riendo, compartiendo momentos de alegría y de tristeza. Y luego, las sombras. Una discusión acalorada entre Mariana y Laura, gestos cargados de rencor y resentimiento. Esto era lo que sucedía detrás de puertas cerradas, murmuró alguien al fondo. Sofía sintió que se le encogía el estómago. La luz cruda de la verdad iluminaba un panorama que siempre habían querido evitar. Todo lo representado era una constante recordatoria de cómo se habían dividido. Sin embargo, las imágenes no solo mostraban el dolor, también había fragmentos de unidad, de fuerza colectiva. Las miradas de los niños en esos vídeos, llenas de inocencia, parecían pedir que olvidaran la rivalidad. «Esto debe parar ya», exclamó Mariana de repente, sus ojos rebosantes de lágrimas. «No podemos continuar así, arrastrando el pasado a cuestas. Necesitamos sanar». La grabación terminó abruptamente y una nube de emociones flotó en el aire. Los rostros se llenaron de asombro, mezcla de alivio y confusión. Las verdades estaban allí expuestas, ofreciendo un camino hacia la reconciliación. Juan respiró hondo y dijo: «Así que, ¿cuál es el siguiente paso? Si cada uno de nosotros ha cometido errores, tenemos que hablar de ellos, no a escondidas, sino como una comunidad». La plaza, que antes latía con un aire amenazante, ahora parecía respirar a un ritmo diferente, con un nuevo sentido de propósito. El camino hacia la verdad no sería sencillo, pero parecía que todos estaban de acuerdo en que debía empezarse. Sin embargo, justo cuando la sensación de unidad comenzaba a tomar forma, el dron cobró vida nuevamente, proyectando una imagen en el aire. Un rostro familiar del de Laura, con una sonrisa que ocultaba algo. «¿Qué harán ahora?», decía la grabación, mientras su risa resonaba ominosamente por la plaza. La pregunta flotaba en el aire como un eco insidioso. ¿Aquello era solo el comienzo y qué secretos más se desatarían en los días venideros? La comunidad se enfrentaba a un dilema crucial: ¿cómo avanzar cuando el pasado aún no había sido totalmente desenterrado? El aire se volvió denso tras la proyección del rostro de Laura. La risa juguetona en su voz contrastaba con la seriedad de la situación. Era como si los fantasmas del pasado se estuvieran riendo de ellos, burlándose de su intento por unir un rompecabezas fracturado. Antonia miró al grupo, sus rostros iluminados por la luz del dron, reflejando confusión, enojo y un rayo de esperanza. «¿Qué sabe Laura de nosotros?», preguntó Clara, rompiendo el silencio. La intriga dio paso a la tensión, y los murmullos comenzaron a crecer nuevamente. Sofía sintió la inquietud recorrerle la espina dorsal. Sabía que Laura siempre había sido una figura polémica, tanto amada como temida, y que su influencia en la comunidad era profunda e innegable. «Si está grabando, quizás tiene más de lo que pensamos», murmuró Jairo, alisando la camisa con nerviosismo. «Quizás ella puede estar en problemas, o tal vez quiera revelarnos algo». Antonia se mordió el labio. «No podemos asumir lo peor, necesitamos escucharla. Si hay algo que olvidamos o ignoramos, es momento de enfrentarlo». En su interior, la voz de la razón clamaba por no dejarse llevar por la inercia del miedo. ¿Y si eso es exactamente lo que busca? «¿Que nos dividamos aún más?», preguntó Mariana, dejando entrever sus temores. Siempre ha sabido cómo manejar las situaciones a su favor. La plaza, un símbolo de unidad, se convirtió en un campo de batalla emocional. La gente comenzó a discutir, recordando viejas heridas y resentimientos que habían creído enterrados. Sofía sintió que su corazón se encogía ante la posibilidad de ver cómo todo lo que habían intentado construir se desmoronaba de nuevo. «Basta», gritó Sofía, intentando resonar ante el caos. «Si seguimos así, seremos las víctimas de este juego. No podemos permitir que alguien más tome control de nuestra historia». La determinación en su voz hizo que algunos se detuvieran, mirándola con sorpresa. Sus palabras resonaron como un eco en el fondo de sus corazones.
Pero ¿y si Laura está tratando de advertirnos?, preguntó Juan, con la voz temblando. Necesitamos abrir los ojos a lo que está sucediendo. Justo entonces el dron comenzó a girar lentamente, su luz roja pulsando como un reiterado recordatorio. La grabación se detuvo abruptamente y un pitido interrumpió el murmullo. Antonia rápidamente se agachó a examinar el dispositivo, buscando alguna pista que pudiera ayudarles a entender la situación. Los rostros expectantes de la multitud reflejaban una mezcla de esperanza y temor, pero cuando el pitido se detuvo y la pantalla se iluminó de nuevo, todos contuvieron el aliento. Las imágenes comenzaron a fluir en una veloz secuencia. No eran solo la comunidad, sino también momentos de la vida privada de Laura, sus luchas, las lágrimas, y unas imágenes que mostraban a los gemelos, los niños que habían permanecido a la sombra de la controversia. Ella sabe más de lo que nos imaginamos, susurró Clara, mientras la pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. ¿Y si este dron es un intento de que nos reconectemos con esa parte de nosotros mismos? Los ojos de Sofía se agrandaron. Los gemelos. No puede ser. En su interior, la revelación comenzaba a tomar forma. ¿Aceptaría la comunidad una verdad que podía cambiarlo todo? El silencio llenó la plaza, aplastando los murmullos y agazapando las miradas, mientras todos esperaban la respuesta a una cuestión que podría cambiar el rumbo de sus vidas. ¿Qué pasará si cada uno de nosotros se encuentra con su propia verdad? La pregunta flotó como un peso en el aire, reconectando a todos con su historia compartida. La incertidumbre se sentía como una ola en el océano, a punto de romperse. Si lo que hay detrás de Laura es más de lo que pensamos, debemos descubrirlo juntos, dijo Antonia con firmeza, mientras comenzaba a caminar hacia el dron. Es nuestra oportunidad de reconstruir. Pero primero necesitamos la verdad completa. El zumbido del dron se intensificó como si presagiara una tormenta. La comunidad se preparaba para desenterrar secretos que habían permanecido ocultos. La pregunta era, ¿podrían manejar lo que se avecinaba? De repente un nuevo rostro apareció en la grabación, un rostro desconocido que estaba a punto de jugar un papel crucial en esta historia, mientras decía, no puedes ocultar lo que realmente pasó. La voz resonó en la plaza instando a todos a enfrentar lo inminente y la verdad por desvelar estaba más cerca de lo que jamás habían imaginado. El silencio que siguió a la aparición de ese rostro en la grabación fue abrumador. Las miradas se cruzaron asimilando la magnitud del momento. Sofía sintió que el aire se volvía espeso, la tensión vibraba entre los presentes como un resorte a punto de romperse. Nadie pudo despegar la vista de la pantalla, donde el desconocido seguía hablando. Los gemelos no son lo que piensan, continuó el hombre, su voz teñida de urgencia. Lo que ocurrió aquella noche afectó a muchos más de lo que Laura se atrevería a confesar. Antonia, en su intento por retener el control, respiró hondo. ¿Qué significa eso?, preguntó casi suplicando una respuesta. El hombre sonrió, pero su mirada estaba llena de dolor. Significa que todos estamos conectados. Esa noche lo que sucedió fue solo el principio. Laura fue parte de algo mucho más grande. El murmullo en la plaza se convirtió en un grito cuando los recuerdos comenzaron a aflorar. La historia de los gemelos era íntima para muchos, se hable por murmullos en la lejanía, susurros de culpa y tragedia. Sin embargo, esa conexión jamás había sido explícita. Sofía sintió que una verdad ante la que había cerrado los ojos durante tanto tiempo empezaba a despertar. ¿Por qué no se ha hablado de esto antes?, preguntó Clara, claramente confundida. Si sabíamos algo, debimos enfrentar la situación como comunidad. Las imágenes seguían fluyendo y el hombre comenzó a hablar de personas y momentos, conexiones invisibles que mantenían a la comunidad atada a viejos rencores. Se revelaron detalles sobre la relación entre Laura y los gemelos que nunca se habían discutido a fondo. Cuidaba de ellos, sí, pero había un pasado de traición y secreto que muchos desconocían. A medida que los relatos se entrelazaban, la figura de Laura se desdibujaba, dejando al descubierto una verdad mucho más compleja. Antonia cerró los ojos un momento, dejando que las palabras y las imágenes la envolvieran. Sabía que si lo que habían visto era solo la punta del iceberg, el calabozo de emociones comenzaba a abrirse. Esta no es solo la historia de Laura, es la nuestra, murmuró, consciente de que cada uno de ellos cargaba con sus propias verdades. Debemos reunirnos después de esto y hablar de lo que hemos visto. La comunidad necesita sanar. Sofía se giró hacia los rostros que la rodeaban, buscando que su mirada se encontrara con la de cada uno. No podemos dejar que el miedo nos divida otra vez. Los murmullos comenzaron nuevamente, esta vez con una resonancia diferente. Alguien en la parte trasera gritó,
¿pero dónde está Laura ahora? ¿Está bien? Aquella pregunta resonó en el aire, presionando sobre cada corazón presente. El hombre de la grabación sonríe tenuemente. No puedo decirlo con certeza. Su vida ha estado bajo amenaza desde que decidió hablar de la verdad. Pero lo que he revelado aquí es solo una parte de lo que necesita salir a la luz. Un estruendo resonó cuando el dron cayó del cielo, aterrizando abruptamente. La imagen se detuvo de golpe, dejando a todos en una anhelante espera. El silencio volvió a adueñarse de la plaza y, de repente, la pantalla se oscureció. La atmósfera era eléctrica, como si cada persona allí presente sintiera en su interior la fragilidad de lo que habían construido. No podemos quedarnos aquí esperando, exclamó Jairo, apretando sus puños. Necesitamos a Laura para que nos cuente su versión. Y necesitamos encontrar a esos gemelos, agregó Mariana, una chispa de determinación marcando su tono. No podemos dejarlos en un segundo plano más tiempo. Sofía observó a cada uno de ellos, dándose cuenta de que nunca podrían volver atrás. Divididos por secretos, tendrían que unir fuerzas para encarar la verdad. La plaza se había convertido en un escenario donde el pasado y el futuro se enfrentaban, y lo que harían a continuación definiría todo. Mientras el grupo comenzaba a dispersarse en busca de respuestas, una pregunta latente quedaba colgando en el aire. ¿Estaremos realmente listos para afrontar lo que descubramos? Sin embargo, cuando todos se movían, una figura se acercó sigilosamente al dron y recogió algo del suelo. Nadie lo notó y eso generó un escalofrío que recorrió a Sofía. ¿Qué otra verdad estaba a punto de salir a la luz? La búsqueda estaba lejos de terminar, y el mundo de secretos parecía más profundo que nunca. El sol brillaba intensamente sobre la plaza, mientras la tensión se hacía palpable. Los murmullos empezaron a callarse cuando Mariana, con una mirada decidida, tomó la palabra. Esta historia nos pertenece a todos. No dejemos que las sombras de nuestro pasado nos separen más. Su voz resonaba, calando hondo en los corazones de la gente. Sofía y Manuel, de pie a su lado, sentían el calor del apoyo de la comunidad. Sabemos que nadie es perfecto, dijo Manuel, pero podemos construir un futuro donde la verdad y la confianza sean la base. No más secretos. Las palabras de los gemelos resonaban en el aire como campanas, provocando un cambio significativo en la atmósfera. La rabia y el miedo empezaban a ceder ante la esperanza. Una mujer del fondo de la multitud comenzó a aplaudir, y rápidamente el sonido se propagó, convirtiéndose en un eco de aprobación. Doña Clara, siempre presente, asintió. La verdad siempre llega a la luz, pero solo si la buscamos juntos. Es hora de reconocer nuestros errores y sanar. La mirada tierna de la anciana parecía envolver la plaza con su amor. Entonces, desde el fondo, una voz temblorosa interrumpió. Era Clara, la amiga de Laura. Lo siento mucho. No quise causar esto. Con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a Mariana. Quería proteger a Laura, pero ahora veo que he lastimado a muchos, incluida a ti. Una nube de silencio se instaló, todos sintiendo la sinceridad en su voz. Mariana la miró y, en lugar de un reproche, le brindó una mirada compasiva. Perdón. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Ante la sorpresa general, la madre de los gemelos, que había estado aislada, se acercó temblando pero decidida. Nunca debí juzgarte sin pruebas, Mariana. He fallado, y estoy dispuesta a corregirlo. Las palabras salieron con peso, derribando muros invisibles. La gente empezó a murmurar, algunos asintieron, mientras otros se dibujaban sonrisas tímidas. En ese instante un grupo de niños pequeños, impulsados por la inocencia, se acercaron a Mariana, tomándole de la mano y gritando, «Tú eres nuestra heroína». Fue como si un rayo de luz atravesara las nubes oscuras que habían cubierto sus corazones. Mariana se inclinó a su altura, con una sonrisa radiante. «Ustedes son mis héroes», les dijo mientras un profundo suspiro de alivio envolvía a todos. Aquella era la verdadera unión que ellos necesitaban. Sofía sintió que un nuevo camino se abría ante ellos. ¿Qué pasaría si creamos un comité comunitario para discutir estas cosas? Hablar de lo que nos duele, de lo que hemos callado. La comunicación es el primer paso hacia la reconciliación. Un coro de voces aprobó, sintiendo que esa podría ser la solución a los problemas que les habían atormentado. Justo cuando la plaza parecía llenarse de esperanza, el zumbido del dron volvió a resonar. Todos se giraron, la pantalla se iluminó nuevamente, mostrando una imagen de Laura. Ahora que todos parecen unidos, quiero que sepan la verdad. La grabación se cortó abruptamente, dejando a todos con las ganas de una conclusión.
Sé que estoy en problemas, continuó la voz de Laura, pero no solo por lo que pasó. También quiero que entiendan que he estado acobardada. Cuento con todos ustedes para enfrentar mi futuro. La comunidad, al escuchar esto, sintió un renovado sentido de propósito. No podemos dejar que el pasado nos controle. Es hora de sanar juntos. La plaza estalló en aplausos una vez más. La idea de abrir un diálogo transformador resonaba entre todos. Con cada palma que chocaba, la unidad se reafirmaba, así, bajo el sol brillante de la plaza, los corazones estaban llenos de esperanza. Mariana, Sofía y Manuel sabían que las cicatrices no desaparecían de la noche a la mañana, pero sí estaban dispuestos a trabajar juntos por un futuro que honrara la verdad, el entendimiento y el amor. Hoy comenzamos un nuevo capítulo, dijo Manuel, mirando a su hermana y a Mariana. El camino será largo, pero juntos podemos lograrlo. Todos asintieron, y por primera vez en mucho tiempo la comunidad sentía que a pesar de las tormentas había algo en lo que podían unirse, un futuro brillante lleno de posibilidad. Así, se despidieron no solo de un conflicto sino de la sombra del odio con la fuerza del amor y la valentía atesorada en el interior. Todos sabían que la transformación era posible y que solo juntos, como una unidad, podían seguir adelante. Si te ha emocionado esta historia increíble, es hora de que actúes. Necesitas suscribirte ahora al canal y no te pierdas las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas historias impactantes. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, nos encantaría saber tu opinión. Y por favor comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para hacer esto. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.